The answer, my friend, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. ¿Cómo les va, gente? Bienvenidos a Modo Libre Free Mode. Free Mode. Free Mode. Mode. ¿Por qué en inglés también? Bueno, porque en algún momento, desde el canal, vamos a empezar a devolverle a la sociedad norteamericana un poco del favor que nos hicieron destruyendo las bases de la alimentación mundial. Me olvidé de la luz, que vuelvo. Pero ahora, ¿qué les parece si les ofrezco la mejor serie de videos instructivos de alimentación cetogénica o keto hechos con experiencia, pericia, audacia, valentía, acento neutro y una simpatía sin igual? O también puedo dejar de prometer cosas que no sé si voy a poder cumplir, lo cual ya es un postulado que denota valentía. La verdad es que no tenemos referentes en Argentina y buena parte de Latinoamérica de gente con experiencia real de varios años de llevar una filosofía de alimentación cetogénica, y mucho menos aún en combinar todo eso con entrenamiento y con ayunos. Eso es lo que me propongo hacer, pero dándole un formato especial, una serie de videos numerados y a modo de instructivo, a donde incluyamos la información elemental, lo básico, para que una persona bella, sensual e inteligente, como son todos los miembros de este canal, tengan perfectamente en claro desde qué es la alimentación cetogénica, cómo funciona y por qué funciona, pasando por la manera más práctica de organizarse para comenzarlo, los alimentos básicos que vamos a necesitar y los escenarios y situaciones más comunes con las que se van a encontrar en las primeras semanas y meses de haber iniciado este cambio de vida. Y de esa manera te va a resultar tan simple y tan práctico que vas a desarrollar para conmigo una especie de síndrome de Estocolmo, pero en lugar de con respecto a la persona que te tuvo cautivo, va a ser con respecto a la persona que estuvo a tu lado cuando abriste tus alas y echaste a volar. Este compendio bien delimitado y compacto de 7 u 8 videos que reúnan lo esencial. Y entonces, empezamos. Get up, you get up, get on up, get up. ¿Qué es la alimentación cetogénica? Bueno, primero tenemos que entender que hemos estado viviendo en una gran mentira alimenticia que comenzó por lo menos hace 120 años atrás. Durante todo ese tiempo, la historia y los hechos fueron tergiversados y la información científica y médica manipulada precisamente para que las personas no sepan por qué engordan, no sepan por qué enferman y para que nadie pueda tener una vida plena. Habiendo dicho esto, y como a mí me gusta definirlo, significa recuperar los cánones ancestrales de alimentación humanos. O sea, qué alimentos, cuánto de esos alimentos y cómo consumirlos de acuerdo a cómo nuestro organismo siempre estuvo diseñado para funcionar. Y por eso es que siempre hago hincapié en decir alimentación cetogénica o filosofía de alimentación cetogénica, porque no es una dieta. Y ese es el motivo principal por el cual vas a tener éxito cambiando profundamente tu vida y además disfrutando mientras lo haces. Y se llama alimentación cetogénica porque consiste en que nuestro cuerpo ingrese en un estado fisiológico y metabólico que se llama cetosis, o sea, que active una forma de procesar el combustible y obtener energía que siempre tuvimos dormida. Contrariamente a lo que nos han dicho sobre la grasa durante toda nuestra vida, la grasa no solamente que es la manera natural en la que nuestro cuerpo guarda y almacena combustible, sino que todos nuestros órganos y todos nuestros tejidos
prefieren la grasa como combustible sobre cualquier otra cosa. ¿Cuáles serían esas otras cosas o esas otras posibilidades? Los hidratos de carbono, o sea, los azúcares de todo tipo, naturales o procesados, y todos aquellos alimentos que se transforman en azúcar una vez digeridos. Harinas, cereales, legumbres, granos, frutas, y lejos de la gran mentira que se nos ha dicho, esto de que nuestro cuerpo tiene necesidad y preferencia por los hidratos de carbono, lo cierto es que lo que nuestro cuerpo tiene es prudencia e instinto de conservación respecto de los hidratos de carbono. Y entonces, sabiendo que son el combustible más dañino que podemos ingresar en nuestro cuerpo, nuestro organismo recurre a ellos para poder consumirlos lo antes posible y eliminarlos del sistema. Y es justamente entrando en cetosis como vamos a permitir que nuestro cuerpo pueda basarse en el combustible más limpio, más sano y más eficiente metabólicamente hablando que podemos consumir, que es la grasa. Coincidirás conmigo en que hoy por hoy la mayor parte de la gente sabe que el azúcar es dañino, que el azúcar es malo. Lo que no mucha gente sabe es que el organismo humano no tiene el más mínimo requerimiento de hidratos de carbono nunca en la vida. Los dos únicos alimentos que tu cuerpo necesita imperiosamente, sí o sí, para vivir es proteína y grasa. ¿Cómo vamos a lograr entrar en esa situación o en ese estado de cetosis? Cortando por completo la ingesta de azúcares y de hidratos de carbono. Cuando los consumimos, nuestro cuerpo, entre otras cosas, elabora un subproducto a base de esos hidratos, que es el llamado glucógeno, una fuente de energía instantánea a base de azúcar que el cuerpo la almacena dentro de los músculos y también una pequeña parte en el hígado. Una vez que hayamos suspendido los hidratos y dependiendo del organismo de cada uno, nuestro cuerpo va a tardar entre 24 y 48 horas en consumir ese pequeño reservorio de glucógeno del hígado. Y es ahí cuando se va a encontrar en una circunstancia en la que muy probablemente no haya estado nunca antes. ¿Sabías que todos los seres humanos nacemos en cetosis? En el momento del parto, tanto el bebé como la madre, ambos están en cetosis y permanecen en estado de cetosis por varias semanas luego del parto. Pero resulta que ese estado en el que todos los seres humanos deberíamos estar la mayor parte de nuestra vida, por los hábitos alimenticios que tiene la sociedad moderna y por la manera en la que nos han hecho creer que es la forma correcta de comer en el último siglo y medio, resulta que fuera de ese momento en el que éramos recién nacidos, el 99% de las personas nunca vuelven a estar en estado de cetosis por el resto de su vida. En ese momento, y a falta de hidratos de carbono, a tu cuerpo no le quedará más remedio que conectarse con sus depósitos de grasa y comenzar a fabricar un subproducto energético, pero en este caso de la grasa, el cual son las cetonas, las que serán producidas por tu hígado y almacenadas en tu hígado para que tu cuerpo pueda darle sustento y combustible principalmente a tu cerebro, tu corazón y tus músculos. Este proceso, tu cuerpo sabe hacerlo perfectamente y va a ser la clave de tu futura salud. Pero lo cierto es que le va a resultar incómodo, porque muy probablemente no lo hizo nunca. Y ahí es donde te voy a explicar y detallar en los videos sucesivos la manera más simple y práctica de organizarte en esos primeros días con respecto a hábitos y alimentos para que esa transición se haga de la forma más aceitada posible. Ten en cuenta que el principal motivo por el que tu cuerpo nunca hizo eso es porque estuvo toda su vida teniendo que dedicar todo su trabajo
y todo su empeño en luchar y pelear contra los niveles de azúcar en sangre. Y como en este momento nosotros le vamos a haber retirado el enemigo de enfrente, nuestro organismo se va a poder dedicar a esa tarea que es la que siempre tuvo que desempeñar naturalmente, y si lo hacemos bien y con consistencia en los primeros días y en las primeras semanas, todo eso lo va a aprender a hacer, lo va a aceptar muy rápidamente. Y es ahí donde te estoy dando otra de las claves del asunto, que es justamente que como tu cuerpo ya no va a tener que lidiar con el azúcar, se va a poder comunicar de manera directa, estrecha y constante con sus depósitos de combustible, o sea, con los depósitos de grasa. Y al haberle cortado el suministro de glucosa, no solamente que va a poder dedicarse a su trabajo, sino que va a tener que depender exclusivamente de esos depósitos de combustible para vivir. Por ende, los va a gastar a mansalva. Toda nuestra vida fuimos como una fábrica con un gran galpón, un gran depósito repleto de alimentos, combustibles y materias primas para que funcionara esa fábrica, pero que siempre hubo un elemento intruso que obligó al cuerpo a que nunca pudiera recurrir a eso. Y por eso engordamos y por eso no somos personas naturalmente delgadas, que es lo que el ser humano está destinado a ser. Una persona delgada que no engorda nunca, siempre y cuando el cuerpo no tenga el elemento intruso y se pueda dedicar a su combustible preferido, la querida grasa. El combustible más limpio, el que menos residuos metabólicos produce, el más sano y el más eficiente. Ese que siempre te dijeron que era el origen de todos los males. ¿Vas dimensionando ahora el tamaño de la mentira en la que hemos estado viviendo? Ese cuento se acaba acá, juntos y rápido. Y a partir de ese momento vas a haber comenzado el famoso proceso de adaptación a la grasa, en el cual, en ausencia de hidratos de carbono, tu organismo se va a conectar de manera directa con tus propios depósitos de grasa y se va a hacer cada día que pase, más y más eficiente, transformando, gracias a la utilización de su mitocondria celular, esos depósitos de combustible en energía. Y para concluir, llegamos al tercer punto. Funciona porque, como dijimos, no es una dieta, es adquirir el balance metabólico y fisiológico que siempre debimos haber tenido y nunca tuvimos. Es conseguir el santo grial, es conseguir la preciada homeostasis, el balance perfecto de todos los sistemas de nuestro cuerpo. De hecho, más de uno pensaría que esto es algo nuevo. ¿Sabes cuándo se descubrió? A mediados de la década del 40, cuando buscando un tratamiento para las personas con epilepsia refractaria, de hecho, más de uno piensa que esto es algo nuevo. ¿Sabes cuándo se descubrió la alimentación cetogénica? A mediados de la década del 40, cuando médicos, buscando un tratamiento para personas con epilepsia refractaria, que es la variante de la epilepsia más fuerte, más invalidante y la que le genera los ataques epilépticos más frecuentes a quienes la padecen, para los cuales no había ningún tipo de medicación que les hiciera efecto, se les ocurrió, al fin, decir, bueno, a ver, probemos por el lado de la alimentación. Y empezaron a probar distintas combinaciones, haciendo dietas alta en proteínas, baja en proteínas, altas en hidratos, bajas en hidratos, hasta que en determinado momento llegaron a la combinación de decir, eliminemos por completo los hidratos y compensemos todo ese combustible que no se le está dando al cuerpo con grasa. Y a partir de ese momento comenzaron a encontrarse con un milagro, porque prácticamente desaparecieron los síntomas epilépticos en los enfermos. Pero esto no se debe a ningún tipo de
a ningún tipo de milagro, digamos, ni de cosa curiosa o extraña. Responde simplemente a que nuestro sistema neurológico y nuestro sistema nervioso, por excelencia, están construidos en la etapa en la que nos desarrollamos y luego mantenidos a lo largo de toda nuestra vida en base a grasa, a triglicéridos y a colesterol. Y entonces vieron que producto de comenzar a darle al cerebro, a la función neurológica en general, el verdadero combustible que necesitaba, comenzaba todo a funcionar tan bien que virtualmente desaparecían los síntomas de la enfermedad, junto con cualquier otro tipo de afección neurológica y del sistema nervioso en general. Y así se comenzó a utilizar y a probar en todo tipo de cuadros, en todo tipo de afecciones, viendo resultados maravillosos al punto tal de que médicos al día de hoy que han logrado salirse de la mentira farmacéutica y de la mentira médica en la que los propios médicos fueron formados y que están trabajando con estas técnicas en todo el mundo, pero desde la década del 40 consiguen los mejores resultados imaginables en todo tipo de problemas de salud, incluso sin medicamentos, en problemas cardíacos, respiratorios, articulares, problemas de piel, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del sistema nervioso, problemas digestivos de todo tipo, alimentarios, celiaquía, que ya lo vamos a tratar, y desde luego, y por excelencia, la diabetes, una enfermedad que lamentablemente en Argentina y en la mayor parte de Latinoamérica es considerada por la gran mayoría de los médicos, incluso los expertos en diabetes, como una enfermedad crónica e incurable, cuando en otros países del mundo no solamente que es curable, sino que la curan sin medicamento, solamente generando un cambio drástico y sustancial en los hábitos de vida y en los hábitos alimentarios de la persona. Y justamente así es que adquiriendo esos niveles sanos de azúcar en sangre y de insulina en tu organismo, vas a entrar en la etapa más plena y productiva de tu vida. Se acabará ese estado de digestión constante en el que vive la gente, producto de estar todo el tiempo comiendo. Vos y tu cuerpo van a pasar a ser los mejores aliados. Vas a tener la vitalidad de 15 o 20 años atrás y el enfoque en tus actividades y la claridad mental que vas a conseguir no lo vas a poder creer. Y lo más importante de todo es que funciona porque esto es un proceso que se da naturalmente. Esto es un cambio que no lo vas a producir en base a sufrimiento, en base a fuerza de voluntad y morirte de hambre o cosas por el estilo, que a la primera situación que vivas que te haga perder el equilibrio o te distraiga de lo que estás haciendo, se va todo por la borda. Para nada. Vos estás recuperando el balance, estás frenando el círculo vicioso en el que siempre viviste y transformándolo en un círculo virtuoso. Y habiendo hecho las cosas correctamente desde un principio, todos los cambios se van a ir dando solos para llevarte a la más rápida adaptación y a un nuevo estado físico y mental para tu vida. Pero eso no es todo, porque prepárate. Además, lo vas a conseguir comiendo la comida más rica de tu vida. Espero haber sido lo suficientemente claro, gente, y sobre todo, espero haberte entusiasmado. Aquí arriba te dejo la saga de frío, sol y grasa, los tres principales elementos de cómo empezar a fortalecer de verdad tu sistema inmunológico, y espero tenerlos conmigo para las siguientes ediciones de este curso. Si crees que la iniciativa lo merece, ayúdame a darle difusión, dale like, comenta, compartilo y hacete miembro de la comunidad. Aquí te despido desde mi gimnasio gratuito, mi centro de meditación gratuito y mi proveedor de vitamina D gratuito. Jamás te dejes llenar la cabeza
por ovejas temerosas e irresponsables, jamás confíes en el Estado, jamás confíes en autoridades sanitarias corruptas y jamás pongas ciegamente tu salud en las manos de médicos desinformados. ¿Cómo se logra eso? Transformándote en tu propio médico. Cuento con vos. Chao.